Gracia y paz, hermanos. Hoy estamos entrando en nuestro 10º día de ayuno de oración. Ya estamos casi prácticamente a la mitad. Si usted todavía no ha entrado, no ha comenzado, lo animo, lo incentivo a comenzar. Son 21 días removiendo el velo, ¿verdad? 21 días hablando sobre la ley y la gracia, ¿verdad? Hablando sobre el antiguo y nuevo pacto. Es algo simple, ¿verdad? Es la palabra de Dios, no es que estamos creando ni inventando nada, simplemente leyendo verdades que están ahí en la palabra de Dios, pero que muchas veces nosotros la ignoramos. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque le faltó el conocimiento. Entonces a veces nosotros también perdemos cosas en Dios por ignorar lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto. Entonces que en estos días el Señor venga a traer luz, revelación, que el Señor venga a quitar todo velo de nuestros ojos y podamos ver con los ojos de Dios aquello que Él quiere que veamos a su respecto, que podamos conocerlo más, que podamos disfrutar más de aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. Hoy estamos entrando en el 10º día de ayuno, 21 días removiendo el velo. Hoy estaremos hablando un poco sobre lo nuevo es más antiguo que lo viejo, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento, por increíble que parezca, él es más antiguo que el antiguo, ¿verdad? Parece una paradoja esto, ¿verdad? Paradoja es aquellos que parece que contradice, pero en verdad no contradice, ¿verdad? Estas declaraciones parecen una aparente contradicción. ¿Cómo que lo nuevo es más viejo que lo viejo? ¿O lo nuevo es más antiguo que lo viejo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, vamos a ver entonces aquí, hoy, en el día de hoy, vamos a estar hablando un poco sobre eso y le estaré explicando, ¿verdad?, al respecto de esto. Hay algo que Israel siempre fue muy malo, ¿verdad?, en hacer, y era cumplir la ley, ¿verdad? Cumplir, ellos fallaron. Si uno ve la historia toda de Israel, uno ve cómo ellos fallaron continuamente. Eso estuvimos hablando estos días un poco sobre eso, de allí en el monte Sinaí, cuando el pueblo viene delante de Moisés, Dios quería relacionarse con el pueblo, pero el pueblo por miedo dice, no, Moisés, mira, habla vos con Dios y que todo lo que Él diga que tenemos que hacer, nosotros vamos a hacer. Solamente decinos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es cuando Dios le coloca la ley. Pero el hombre nunca pudo cumplir. El pueblo de Israel fue malo cumpliendo la ley. Solo que esto no es motivo para nosotros arrojarles piedra. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pésimos cumpliendo mandamientos. Nosotros somos pésimos cumpliendo la ley también, ¿verdad? Y ahí vamos a ver entonces algo interesante con todo esto que estamos hablando. Es que Dios nunca nos dio la ley con la expectativa de que ella fuera observada y guardada, ¿verdad? Dios nunca dio la ley para que el hombre la cumpla, pero eso es contradictorio. Si Dios sabía que el hombre no iba a cumplir, ¿por qué le dio? No le hubiera dado nada, ¿verdad? Esa es la lógica humana. Pero Dios dio la ley no para que el hombre la cumpliera, sino para mostrar, ¿verdad? La ley fue como un espejo para que las personas pudiesen verse en ella y reconocer que no podían salvarse por sus propios méritos, que no podían acercarse a Dios por sus propios méritos y que no podían merecer nada de Dios por sus propios méritos. Entonces la ley simplemente demostraba al hombre que necesitaba un Salvador. Allí en Gálatas 3:21 dice así: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que está diciendo aquí Pablo a los Gálatas es que si la ley diese vida, si la ley nos justificara, entonces no necesitaríamos un justificador, no necesitaríamos a Cristo, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que si la ley tuviese poder para cambiar a alguien, Cristo nunca hubiera venido y no hubiese sido necesario que Cristo viniera,
¿verdad? La ley es importante, pero ella no puede dar vida y no puede cambiar a las personas. La ley no tiene el poder para cambiar su corazón ni el corazón de nadie, ¿verdad? Si la ley fuese efectiva, como dijimos, Jesús no hubiese venido y tampoco hubiera sido necesario ser enviado el Espíritu Santo. Jesús dice, yo estoy aquí, me voy, pero le enviaré a otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. Él le enseñará todas las cosas que yo le he enseñado. O sea, necesitamos, somos dependientes del Espíritu Santo para poder servir a Dios, para poder entender, para poder tener luz y revelación. No es simplemente letras, no es simplemente ley, ¿verdad? Lo que nos puede llevar a entender. Allí en Gálatas 2:16 también dice así, sabiendo que el hombre, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. O sea, ¿qué es ser justificado? Ser justificado es ser libre de culpa. No quiere decir que usted no pecó, usted pecó, pero la Biblia dice que una vez que nosotros nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. En verdad, eso sucedió ya en la cruz del Calvario. Él perdonó. Dios dice, ¿verdad? Era la promesa de Dios que no, Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos, seríamos su pueblo, que de nuestras iniquidades perdonaría nuestras iniquidades y de nuestros pecados no se acordaría más. O sea, ser justificado es que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Delante de Dios somos inocentes por causa de nuestra fe en Cristo, no por causa de nosotros. Y lo que decía aquí, ¿verdad? Por cuanto las obras de la ley no tienen poder de justificar a nadie. Nadie podía ser justificado. O sea, la ley solamente cubría, la ley solamente aparentaba algo que el hombre realmente no era. Hacer, ¿verdad? Hacer para no ser castigado. Ninguna persona, dice la palabra, podía ser justificada por la ley. Por eso que Pablo nos dice esto, ¿por qué? Porque no se necesita fe para vivir por la ley, ¿verdad? Para obedecer mandamientos, para guardar la ley, no se necesitaba fe. Entonces, si no se necesitaba fe, nadie podía obtener vida eterna a través de la ley. Allí también dice en Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 12, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo vivirá por fe y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, en la ley no había fe, no requería fe. Y la Biblia dice que el justo, ¿quién es el justo? El que fue justificado pues a través de Cristo. Tenemos paz para con Dios. O sea, el justo fue el que fue justificado por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Para ser justo, dice la Biblia, que el justo vivirá por la fe y no por la ley, porque la ley no hay fe, la ley no es de fe. La ley dice aquí, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, no hay justicia en la obediencia a los mandamientos. No es necesario fe para obedecer algún mandamiento, ¿verdad? Y lo peor de esto es que nadie es capaz de cumplir la ley. La justicia de Dios es a través de la fe, siempre fue y será, ¿verdad? Nadie puede cumplir, agradar a Dios a través de mandamientos. Esto es así ahora en el Nuevo Testamento y también fue así en el Antiguo Testamento. Las exigencias de Dios en el Antiguo Testamento eran muy diferentes a las que son hoy, ¿verdad? Pero el pacto de Dios con su pueblo involucraba una serie de cosas. Incluso allí era por la fe. Incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las personas tenían que creer en el Mesías prometido que vendría. Hoy nosotros creemos en el Mesías que ya vino. Abraham, ¿verdad? Dice la Biblia que fue justificado por la fe antes de que se diera la ley. Allí en Génesis
15:6 dice así: y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. O sea, Dios le dio a Abraham algún mandamiento. En la época de Abraham había alguna ley, algún mandamiento. No había. Simplemente había una promesa. Abraham fue justificado porque creyó en la promesa, no porque creyó en los mandamientos. Los mandamientos no habían sido dados para Abraham. Los mandamientos fueron dados 430 años después, ¿verdad? O sea, Abraham vivió 430 años antes de que viniera la ley. Allí en Romanos 4:13 dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, la promesa había sido dada a Abraham, no por la ley, porque la ley vendría con Moisés 430 años después. Abraham, la promesa fue dada por la fe y él creyó. ¿Creyó a qué? ¿A la ley? ¿A los mandamientos? No, él creyó a la promesa, él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Verdad? Aquí Romanos dice que Dios le dio a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo. La promesa es gracia, ¿verdad? La promesa no es ley. La ley y la promesa son opuestas, ¿verdad? Un ejemplo claro para eso es, imaginemos que un padre, ¿verdad? Imaginemos que un padre le dice a su hijo que lo ama y que cuando regrese le regalará una barra de chocolate, ¿verdad? En este caso es una promesa, ¿verdad? No está condicionada como el hijo se porte. Entonces, cuando el padre llegue al final del día, le va a traer un chocolate, ¿verdad? Pero esto va a hablar de quién es el padre. El hijo no tuvo que hacer nada, tal vez él se portó mal, pero el padre le había prometido. El padre dice: no, porque le prometí que le voy a traer una barra de chocolate, tengo que traérsela. Pero ahora imagínense si fuese lo contrario, ¿verdad? Imaginemos que un padre le dice a su hijo: mira, si te portás bien en casa, si haces los deberes del colegio, ¿verdad? Cuando vuelva te voy a traer un chocolate. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Esto es ser gracioso? Claro que no, esto es ley, porque depende si el hijo se porta bien o mal. Ahí supongamos que el hijo se porta bien, hace las tareas, todo. Cuando el padre llega, ¿qué es lo que le dice? ¿Verdad? Le dice: mira, dame el chocolate porque me porté bien, ¿verdad? Dame el chocolate que me prometiste. Vamos a suponer que el padre se olvidó de traerle el chocolate. ¿Qué es lo que el hijo le va a decir? Papá, sos obligado a darme un chocolate. ¿Por qué? Porque vos me dijiste que si me portabas bien me iba a dar un chocolate y yo me porté bien. Yo hice las tareas. O sea, esto es ley. Y el padre está obligado a darle chocolate a aquel hijo. ¿Por qué? Porque él le prometió. Claro que usted puede decir: no, pero no es, nadie puede obligar a nadie. Por la lógica humana no puede obligar a nadie, pero por el carácter sí. ¿Verdad? Si usted le promete algo a su hijo, usted está en la obligación de cumplir esa promesa. ¿Por qué? Porque eso habla a su respecto y habla también al respecto del hijo, ¿verdad? La primera condición aquí, que era si se portaba bien, el padre le iba a dar un chocolate, ¿verdad? Habla al respecto del hijo, ¿verdad? Habla al respecto del comportamiento del hijo. Ahora la segunda promesa aquí, cuando el padre le promete un chocolate, que al final del día le iba a traer, ¿verdad? Y el hijo no hizo nada, ni siquiera se portó bien, pero su padre, porque le prometió, le dio. Eso habla al respecto del padre. Entonces la ley habla al respecto de nosotros, ¿verdad? Hacemos para merecer, pero la gracia habla al respecto de la bondad de Dios. Como nosotros somos imperfectos, nunca vamos a conseguir agradar a Dios relacionándonos con Él con respecto a la ley. La única manera que nosotros podemos agradar a Dios es creyendo en Él, ¿verdad? La fe y la ley son sistemas separados. Abraham, dice la Biblia, que fue justificado por la fe. Nosotros también. Abraham vivió en el nuevo pacto 430 años antes que se diera la ley. Es como, por ejemplo, si nosotros compráramos un auto, ¿verdad?
Es como si compráramos un auto y lo pagáramos, lo llevásemos a nuestra casa y 430 días después el vendedor nos llama exigiendo algo en la negociación que ya está hecha. O sea, ya fue pago, ya pagamos, ya no se puede exigir nada. ¿Por qué? Porque esa venta ya fue realizada. También eso sucede con la ley, eso sucede también con lo que Jesús hizo en la cruz. Allí dice Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, Dios le hace una promesa a Abraham y en Cristo se cumple esa promesa. Que en Él serían benditos todas las naciones de la tierra. Que en Él, ¿verdad? Seríamos herederos por la fe, seríamos herederos del mundo. Dios le hace una promesa a Abraham. La ley que vino 430 años atrás no rompe esa promesa que Dios le hace a Abraham. En Cristo entonces, por la fe, se cumple la promesa que fue dada a Abraham y a su descendencia a través de la fe. Entonces Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas en la mano 430 años después que Abraham recibiera la justificación por la fe, ¿verdad? Esta separación de 430 años nos ayuda a diferenciar entre fe y ley. La ley no procede de fe, ¿verdad? Sí es, la fe y la ley son sistemas totalmente separados. Los dos nunca se encontrarán, pero llegada la ley no cambió la promesa de Dios que fue dada a Abraham, ¿verdad? El sumo sacerdote requería una nueva ley. Un nuevo sumo sacerdote requería una nueva ley, ¿verdad? Uno de los argumentos más fuertes para abandonar la vida basada en la ley y celebrar el nuevo pacto se relaciona con el linaje de Jesús. Durante miles de años, solo los miembros de la tribu de Leví podían servir como sumo sacerdote en Israel, ¿verdad? Absolutamente nadie de otra tribu podía servir como sumo sacerdote. Allí dice Hebreos 7, 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, y Hebreos 7:12 dice así, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, Hebreos aquí tiene un argumento fuerte. Él dice que cuando se cambiaba el sacerdocio, ¿verdad? Tenía que cambiar también la ley. ¿Cómo entonces podemos creer en Jesús como sumo sacerdote y usar la ley? ¿Verdad? Porque cambió el sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote, o los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, eran de la tribu de Leví, ¿verdad? De la tribu allí de Aarón, de su descendencia. Y todos los sumos sacerdotes que vinieron en el Antiguo Testamento pertenecían a la tribu de Leví. Entonces, mientras el sumo sacerdote era la tribu de Leví, la ley que había sido dada a Moisés era la misma. Pero una vez que cambia el sumo sacerdote y que ahora ya no es más de la tribu de Leví, ahora es de la tribu de Judá, que es Cristo, la ley debería ser cambiada. Entonces, la ley, ella no termina, es eterna. Pero el Señor Jesús nos libró de esa ley, ¿verdad? Introdujo un nuevo sistema que es el nuevo pacto, donde el sumo sacerdote, según su orden, es de una orden superior, ¿verdad? Solo necesitamos salirnos de la ley y estar a la altura del nuevo sacerdote, ¿verdad? Un cambio de sacerdote requiere un cambio de ley. Estamos aquí bajo el nuevo pacto, invocando a Jesús como nuestro sumo sacerdote, quebrando la ley del sacerdocio levítico. O sea, no podemos vivir más debajo de la ley. ¿Por qué? Porque estamos debajo de otro sacerdocio. Este sacerdocio es de la tribu de Judá,
no es el sacerdocio levítico. Amén. Que en estos días el Señor pueda traer luz y revelación a nuestros ojos y remover todo velo de la ley. Que podamos salir de la ley, ¿verdad?, que era dada para los sacerdotes levíticos, y podamos entrar de nuevo debajo de la nueva ley, que es la ley del Espíritu, ¿verdad?, que fue dada en este nuevo sacerdocio, el sumo sacerdote que es Cristo, que pertenecía a la tribu de Judá. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana para continuar con estas lecturas, ¿verdad?, estos devocional, estudios sobre 21 días removiendo el velo. Bendiciones, hasta mañana, que pases bien. Chau, chau, nos vemos.